¿Qué tal? Bienvenidos a este programa donde ya saben, pues lo que pretendemos es que ustedes se sientan mejor de una forma sana, natural y pues en muchos casos, o prácticamente en todos, la salud, por supuesto, empieza por los pies. Y cuando hablamos de que la salud empieza por los pies, a quien invitamos es al doctor Juan Pablo Jiménez, director de la Clínica Podológica Jiménez. Doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de participar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Que además tú siempre comentas eso, que la salud empieza por los pies, porque realmente recuerdo haber estado en tu clínica y una señora que decía, es que no me creían, pero era un dolor que era como el dolor de muelas. Entonces, el dolor de muelas parece como que todos tenemos la idea que es, pero cuando duelen realmente los pies, no se puede hacer nada. Hay momentos incluso que dices que no se puede ni caminar, ¿no? Según no nos damos cuenta de lo importante que son nuestros pies, esos 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones, hasta que no aparece una patología en concreto que curse con dolor. Y vemos que bueno, pues nuestro cuerpo no puede avanzar por un dolor que aparece en esa parte tan distal, ¿no? Qué importantes son nuestros pies, ¿no? Qué funcionalidad tienen. Gracias a ellos podemos caminar con total libertad, ¿no? Y muchas veces esa libertad se ve cohibida, coartada por un mal andar. Ya no solamente hay que fijarse en las patologías que cursan con sintomatología dolorosa, sino hay que fijarse también en esas patologías que cursan en silencio, ¿no? Que son silentes, ¿no? Hay multitud de patologías que iremos desarrollando, ¿no? Pero que cursan en silencio y van minando poco a poco pues todo nuestro antepié, y cuando va minando todo nuestro antepié va alterando todo el aparato locomotor, como es tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso es importantísimo tener una buena concienciación de cuidado del pie y acudir al especialista, ¿no? Hay dos abanicos de edades donde deberíamos ir al especialista, que es a partir de los 2 años, 2 años y medio, hasta los 13, 14 años. Ahí podemos corregir cualquier tipo de alteración o malformación con soportes plantares, con tratamientos conservadores, o bien a partir de los 50, 55 años de edad. Sobre todo la mujer es más propensa a padecer patologías que el hombre, a partir de esa edad, donde existe un cambio metabólico y hormonal. Y entonces las personas a partir de esa edad, sobre todo las mujeres, van a padecer en un 80% malformaciones en la planta del pie, provocando síndromes de sobrecarga metatarsal, que es un hundimiento de los huesos de la planta del pie. Qué importante saber esto para tratar la patología a tiempo, ¿no? Y que no desemboque en alteraciones mayores. Desde luego, siempre además que comentas esto, me acuerdo de una vecina mía, con 80 años, estaba estupenda de todo, menos de los pies, y casi no se movía de casa por tener que bajar los 2 pisos, digamos, que había de escaleras. Encargaba la compra incluso a otra vecina y demás, y claro, terminaba haciendo la vida imposible, digamos. Claro, podemos estar físicamente estupendo y psicológicamente estupendo, pero nos falla lo más vital, ¿no? Que es con lo cual nos podemos trasladar, ¿no? Y que son nuestros pies. Pierdes la libertad. Exacto. La libertad más preciada del hombre es poder irse de un sitio hacia otro, ¿no? Y esa libertad se ve cohibida, ¿no? Por una malformación del pie. Por eso es importantísimo tener una buena concienciación de cuidado del pie. Estupendo. Veremos ahora qué cosas se pueden hacer. Ustedes, ya saben, si quieren ver cuál es su patología, que les hagan un diagnóstico gratuito. Únicamente tienen que llamar al teléfono de la Clínica Jiménez, siempre, como decimos, Jiménez con G, que es, ahora comentaremos además también por qué específicamente los Jiménez con G. El número de teléfono, el que tienen en su pantalla, el 91 367 0071, 91 367 0071. Yo esto siempre lo comento, pero Jiménez con G porque ya te viene de familia. 50 años estuvo trabajando tu padre como podólogo, digamos, toda la vida. Y luego pues lo habéis heredado tanto tú como tu hermana, ¿no? Exacto, son 50 años de profesión, donde, bueno, pues éramos 7 hermanos y se hablaba exclusivamente, porque mi padre apasionaba esta parte tan distal de nuestro cuerpo como son nuestros pies, y bueno, pues se hablaba en tertulias, en comidas, tal, ¿no? Los demás hermanos se aburrían, pero yo estaba ahí expectante junto con mi hermana, y siempre decían, pero papá, no puedes hablar de otra cosa, que no sean los pies. Bueno, pues él apasionaba, ¿no?, su profesión, y bueno, pues hemos seguido su andadura, ¿no?
tanto mi hermana como yo, y bueno, pues es una maravilla, ¿no? Yo llevo 20 años, dedicados, 22 años, dedicados, bueno, pues a la cirugía y ortopedia del pie. Sí, sí. Desde luego. Oye, te habrán hablado muchas veces entonces de los juanetes, pero hay unos juanetes pocos. a mí que llaman mucho la atención, porque no sé si son los juanetes que tiene el sastre o si son un desastre de juanetes. Son los juanetes de sastre. Esto, Exacto. que creo que ya me voy quedando con el nombre del juanete, que es Hallux valgus rigidus. Exacto. ¿Sí, no? No, bueno, eso es otra malformación. Bueno, esa es Sí. una malformación importantísima, el hallux adductus valgus. Caramba, sí. O hallux rigidus, ¿no? Sí. O limitus. Sí. Es una alteración de la propia articulación del primer dedo. O sea, cuando hablamos de hallux rigidus o limitus, es una afectación de lo que es la articulación intermetatarsal, Sí. lo que es la articulación entre el metatarsiano y metatarsofalágica. En esta articulación pues, se puede provocar procesos degenerativos osteoarticulares, procesos osteofitarios, significa que aparecen picos óseos en esa articulación, entonces va alterando a lo que es el cartílago articular. El cartílago articular junto con la cápsula articular y el líquido sinovial pues es fundamental en una articulación para que tenga una movilidad perfecta. Bueno, pues ese líquido sinovial va desapareciendo, va desapareciendo lo que es esa capita de cartílago, que es la que podemos configurar una articulación para que no haya roces en la propia articulación, y entonces esa capita va desapareciendo también, y luego los ligamentos colaterales pues también se van endureciendo, al no estar perfectamente irrigados por este líquido sinovial, y entonces bueno, pues, va provocando una rigidez en la articulación. Y luego, ¿qué ocurre? Que cuando desaparece el cartílago y desaparece ese líquido sinovial, pues se deteriora toda la articulación provocando picos óseos, lo que llamamos esóstosis, que son crecimientos anormales del hueso. Entonces eso hace que se provoque limitación, y cuando hace el movimiento flexostensor la persona, el movimiento hacia arriba y hacia abajo, pues claro, roza pico con pico a lo que es todo el tejido, entonces provoca un dolor incesante, continuo, ¿no? O sea, que hace claudicar, ¿no? Hace pararse a la persona en determinados momentos, ¿no? Cuando la persona deambula. Esta patología hay que tratarla. ¿Cómo se trata? Pues se trata poniendo un punto de anestesia local, anestesiamos todo el antepié, se hace una remodelación de lo que es la articulación, es una cirugía estupenda, se remodela la articulación, se hace una neoarticulación, una articulación nueva, para que tenga su movilidad adecuada a ese dedo, y desaparecen totalmente las molestias. Bueno, la persona nota un alivio tremendo, ¿no? De no poder andar a poder andar, ¿no? Y luego ya está la otra patología que has comentado, ¿no? Que no es un desastre como tal, sino que lo catalogamos como juanete desastre. ¿Por qué ese apellido, ¿no? ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque viene de los sastres, ¿no? Los sastres eran tremendamente propensos a padecer este tipo de patología, porque ladeaban el pie, o sea, provocaban una supinación en el pie, para poder dar al propio pedal de lo que es la maquinaria, ¿no? que utilizaba, ¿no? Para poder coser, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues al traumatizar constantemente con este pedal, pues era propenso a que quedara traumatizado, provocara una periostitis, que es una inflamación del periósteo, que es una capita externa del hueso, y al quedar traumatizado aparece una protrusión del propio hueso. O sea, aparece como un crecimiento anormal también de ese hueso, apareciendo un juanete, pero en vez del juanete normal, que aparece en el primer dedo, en el dedo gordo del pie, aparece en el lado contralateral, que es en el quinto dedo, en el dedo pequeño del pie, pues en su zona lateral aparece esa protrusión del propio juanete, que es lo que consideramos como juanete desastre, y está catalogada así
a nivel técnico, o sea que no es una patología como pueda ser el juanete, que se conoce más a nivel coloquial. A nivel técnico lo conocemos como alus adductus valgus, pero en cambio esta patología sigue manteniendo el nombre de antaño, ¿no? Y en honor a esos sastres, ¿no? Sobre todo por ese traumatismo que se provocaba. Y luego ya no solamente va a aparecer una protrusión del propio hueso, sino que el metatarsiano, que es un hueso largo, se va a ir hundiendo, se va a ir verticalizando, con lo cual es normal, cosa que no aparece en la mayoría de los casos en el juanete normal, aparece una callosidad tremendamente recalcitrante a nivel plantar, que es, puede ser neurovascular, que está alimentada por tejido nervioso y vascular, con lo cual la persona, una vez que se lo limpia, le duele muchísimo porque está alimentado por ese tejido nervioso y tejido vascular. Entonces, fundamental, siempre y cuando aparezca un juanete de sastre, que sea tremendamente protrusivo y que haya provocado una sobrecarga metatarsal y que se vean signos externos patognomónicos, como es la callosidad. Recordemos que la callosidad es un signo externo, es una consecuencia provocado por una alteración, por una causa, que es el propio hueso, que traumatiza y por eso aparece esa callosidad. Entonces, bueno, pues siempre y cuando veamos este signo externo, deberíamos acudir al profesional. Lo normal, el tratamiento normal frente a los juanetes de sastre, pues suele ser poner un puntito de anestesia local, por medio de una microcirugía, por medio de una mínima incisión, provocamos una incisión pequeñita y a partir de ahí realizamos una osteotomía, que es un microcorte en el propio tejido óseo, para llevar ese hueso a su posición recta, a su posición anatómica. Con lo cual, ya no solamente va a ganar en estética esa persona, sino en funcionalidad, que es lo fundamental, ¿no? y lo imprescindible, ¿no? Que esa funcionalidad de ese pie pues sea totalmente normosómica y bueno, pues mejore toda nuestra estructura ósea, ya no solamente del pie, sino de todas las grandes articulaciones que hay por encima del pie. Claro, que vuelva a ser el pie como tiene que ser, porque tú comentas muchas veces, además creo que es así, que cuando hay alguna patología en el pie, no se arregla sola, siempre va peor, digamos. Exacto. Si nos empieza a doler, nos va a doler luego más, no es, ya se me pasará el dolor, no. Exacto. O sea, si es por una patología en concreto, las patologías que confieren al pie son patologías que van a más. Nunca se quedan estancadas o estacionadas. Otra cuestión es que se haya provocado un traumatismo, que sí, durante unos días pues vamos a tener un hematoma, etcétera, tal, y entonces, bueno, pues al cabo de una semana, semana y media o 15 días, se nos pase y ya está. No, pero si es una patología como tal, que curse con dolor o sin dolor, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que cursan en silencio, que las catalogamos como patologías silentes. Estas patologías que cursan en silencio también van minando a todos los huesos, ya no solamente al hueso que queda afectado, sino a los huesos colindantes. Claro. Por eso es importantísimo tratar esta patología, porque van a ir a más, ¿no? No son patologías que se queden estancadas o estacionadas. Desde luego. Como les recordamos, tienen ustedes un número de teléfono para llamar a la Clínica Jiménez, es el 91 367 0071, 91 367 0071. Allí pueden darles el diagnóstico para su patología en concreto de forma gratuita. Les dan todas las opciones y luego ya ustedes, por supuesto, eligen. Dentro de los nombres curiosos, ya que estamos hablando de juanetes de sastre, hay otro que casi parece también como que es de otra zona, que son los ojos de gallo, ¿no? Exacto. Tenemos ojos de gallo en los pies. Eso, exacto. ¿Qué es? ¿Duele? ¿Cómo se arregla? Sí. Porque las patas de gallo, cosas de estas, claro, ¿no? Que parece las patas de gallo son los ojos y los ojos de gallo son los pies. Exacto. El ojo de gallo, ¿no? Es como se conoce a nivel coloquial, ¿no? El ojo de gallo es esa callosidad que aparece en las zonas interdigitales, en las zonas entre los dedos. Aparece una callosidad tremendamente recalcitrante, zona más propensa y más proclive a padecer este tipo de alteración suele ser en la cara interna del quinto dedo, bueno, y aparece esa callosidad, ¿no? Tremendamente dolorosa. O sea, esta patología frente a terceras personas que lo vean, dicen, bueno, esta persona es una exagerada, ¿eh? ¿Cómo puede estar quejándose tanto por una callosidad tan nimia, tan pequeña, ¿no? Bueno, pues la persona que lo padece sabe perfectamente que esto provoca un dolor incesante. Es como si tuviera un clavo constantemente traumatizando a la zona, ¿no?
y por eso ese dolor, ¿no? ¿Cuál es la causa verdadera de esta alteración? Porque hemos dicho que la callosidad es una consecuencia frente a una alteración a nivel de tejido óseo, o sea, que es el hueso el que traumatiza las partes blandas de la piel y la piel se defiende provocando la callosidad. Entonces, por mucho que nos limpien esa callosidad, esto vuelve a recidivar, vuelve a salir, ¿eh? Entonces, ¿la causa cuál es? Pues la causa suele ser o bien porque hay una protrusión del hueso, o sea, una esóstosis, crecimiento anormal del hueso, un pico óseo, o bien uno de los cóndilos, el cóndilo es una protuberancia totalmente normosómica, pues sale más atrofiado, o sea, protruye más, está más engrosado. Entonces, ese cóndilo o bien ese pico óseo traumatiza esas partes blandas, la piel, y la piel se defiende provocando el callo. Entonces, esto hay que solucionarlo, ¿no? Bien de una forma conservadora, que es una limpieza rutinaria, o bien de una forma definitiva, que consiste en poner un punto de anestesia local. Una vez anestesiado, se hace una pequeña incisión, se remodela esa o bien protrusión del propio hueso, totalmente anacrónica, o bien ese pico óseo que aparece. Es una intervención rápida, el posoperatorio suele ser indoloro y bueno, pues la persona va a olvidarse totalmente de esta alteración patológica que le impide poder hacer esa vida normal. Claro, ya es un alivio tremendo, digamos. Claro, exacto. Sobre todo porque, claro, tenemos que tener en cuenta, y lo comentamos programa tras programa, que el pie es nuestra base de sustentación, que si en el pie hay algún tipo de alteración o malformación, pues va a contribuir negativamente a las grandes articulaciones que hay por encima del pie, como son tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso es importantísimo tener una buena concienciación de cuidado del pie. El pie hay que tratarlo, hay que cuidarlo, hay que hacer sus revisiones rutinarias. Ahora que hablabas del cuidado del pie, precisamente hay un problema que creo que hasta hace poco no tenía mucha solución, o casi no, que son los hongos en los pies, ¿no? Exacto. Sobre todo en las uñas de los pies, porque en los pies tiene solución, sobre todo cuando aparece el pie de atleta, que es esas grietas que aparecen, o sea, esa infección fúngica que aparece entre las zonas interdigitales, que puede conllevar a una afectación del tejido blando y provocar grietas en las zonas entre los dedos, ¿no? Y esto lo hace también muy doloroso, pero esto con cremas antifúngicas se trata perfectamente, ¿eh? Ahora, otra cuestión son los hongos que quedan afectados en las uñas de los pies. Bueno, pues es una patología que hasta hace muy poquito tiempo no se daba una solución definitiva. O sea, se pautaban bien cremas antifúngicas o lacas antifúngicas o tratamientos orales. Los tratamientos orales tienen su perjuicio, ¿no?, frente a otras partes de nuestro organismo. Puede afectar a ciertos órganos, por eso es importantísimo, siempre y cuando se haga un tratamiento oral, sacar una analítica rutinaria por si los valores quedan alterados y entonces, bueno, pues pueda provocar, como si dijéramos, o sea, directamente patologías concretas, ¿no? Desde luego. Entonces, y tampoco da una solución definitiva frente a las uñas. O sea, si hay una afectación de un 30% de esa uña, por mucho tratamiento oral que pautemos, no va a mejorar. Entonces, el único tratamiento de elección y el único tratamiento que puede eliminar totalmente el hongo es el láser de última generación. El láser lo que hace es dar impactos de calor a la propia uña, es inocuo, o sea, no daña a la uña, sino que mejora estéticamente y funcionalmente la uña, elimina el hongo para siempre, o sea, no vuelve a acantonarse una vez que ha quedado eliminado por medio de este tipo de tratamiento como es el láser de última generación. Y, bueno, pues ya digo que la persona va a notar una mejoría tremendamente palpable, ¿no? Como mucho puede notar algún foco de calor en un momento determinado, pero es indoloro el tratamiento. Y es una maravilla porque en pocas sesiones, en 4, 5, 6 sesiones, hombre, si hay una afectación mayor de un 90%, a veces hay que dar de 10 a 15 sesiones, pero lo normal son de 4 a 6 sesiones, queda erradicado totalmente el hongo. Y veremos cómo, como hemos comentado, veremos cómo gana estéticamente y funcionalmente el color de la uña, ¿no? Hacia un estado normosómico, hacia un estado normal. Tenemos, digamos, como nuevas entonces las uñas, esas uñas que siempre se quedan como gruesas y quebradizas. Hombre,
no es menos cierto que cuando ya hay una afectación de un 90% de la uña ya afectado a la matriz y esa uña sale mucho más engrosada, o sea, en vez de salir a lo largo, sale hacia arriba, y entonces aparece una uña que lo catalogamos como onicocriptósica, o sea, una uña gruesa. Entonces ahí es difícil poder salir esa uña que salga totalmente normal, finita. Sí va a salir mucho más fina de la que la tenía, pero lo importante es que vamos a eliminar el hongo. ¿Por qué? Porque el hongo, una vez que queda afectado la persona por el hongo, puede llevárselo a otras partes de nuestro organismo, a nuestras zonas genitales o a las demás uñas de los dedos de los pies o inclusive a las uñas de los dedos de las manos. Desde luego, es importante tenerlo, que no se nos vaya a ningún otro lado. Hablábamos de patologías con dolor y creo que una de las que más duele es el espolón calcáneo, ¿no? Exacto. Es una patología muy común, es una patología muy claudicante, la persona que lo padece. Y me llama la atención que hay mucha gente que pues acude, pues da como otras razones, ¿no? Una señora que precisamente estaba en tu consulta se compró unos zapatos porque creía que eran los zapatos. Se compró unos zapatos distintos y vio que le seguía doliendo igual. Exacto, exacto. Es verdad que uno cuando le duele algo, pues hace pruebas, ¿no? Y dice, bueno, pues a ver si va a ser el calzado o a ver si va a ser un pequeño golpecito, me dio una pequeña cremita y tal, ¿no? Y verá que esto no cede, ¿no? El dolor. ¿Cuándo aparece mayor sintomatología? Sobre todo la persona que padece un espolón calcáneo, cuando está en reposo y quiere iniciar el paso. O sea, cuando está iniciando el paso, pues aparece un dolor tremendamente agudo durante los primeros pasos, que luego a los 10, 15 pasos pues va remitiendo. O cuando anda mucho, cuando... Aquí estamos viendo un espolón calcáneo. Bueno, pues aparece en ese hueso tremendamente potente, como es el calcáneo. El calcáneo es uno de los huesos más potentes de nuestro cuerpo, soporta el doble de nuestro peso corporal en una determinada fase de la marcha, y su parte inferior, en la apófisis, que es una protuberancia totalmente normosómica, aparece un crecimiento normal, un pico óseo. Ese pico óseo puede salir de dos formas, o bien verticalizado o horizontalizado. Dependiendo de esa direccionalidad, pues va a ser más de punta roma o puntiagudo. Cuando son espolones verticalizados y puntiagudos, provoca un dolor incesante, inclusive cuando la persona puede doler, inclusive cuando está en sedestación, cuando está sentado sin apoyar el pie o cuando está tumbado. En cambio, los espolones horizontalizados suelen molestar más cuando apoya ese pie en el suelo. ¿Por qué es importante el catalogarlo en su direccionalidad y si es de punta roma o puntiagudo? Porque va a ser más exitoso el tratamiento dependiendo de esa direccionalidad. Cuando es un espolón verticalizado y puntiagudo, por mucho que pautemos tratamientos conservadores, ya sean infiltraciones locales, soportes plantares, la persona no va a notar ninguna mejoría. El único tratamiento de elección sería la intervención. O sea, consiste en poner un punto de anestesia local. Una vez anestesiado, hacemos una pequeña incisión y eliminamos limpiamente ese espolón calcáneo. Se traumatiza poco tejido óseo y tejido blando, por eso el posoperatorio suele ser indoloro en un 99% y la recuperación es rápida. Y luego está el espolón horizontalizado y de punta roma, que sí, igual que en espolones verticalizados incipientes, sí infiltraciones locales pautadas una a la semana durante 3-4 semanas y pautando también un soporte plantar. El soporte lo que hace es distribuir, equilibrar todo su peso corporal sobre la planta. Lo bueno del soporte frente a la plantilla normal es que distribuye todo el peso sobre 390 puntos, con lo cual va a hacer que no focalice las presiones en esa parte posterior-inferior del calcáneo, con lo cual va a notar una mejoría tremendamente palpable y bueno, pues la persona va a hacer esa vida relativamente normalizada. Desde luego. Sin dolor. Hay una cuestión que hablabas de lo que son, digamos, los soportes plantares, que no es una plantilla. Exacto. Exacto. ¿Para qué se utilizan aparte también para el espolón calcáneo? Bueno, se utilizan para infinidad de patologías, sobrecargas metatarsales, que es un hundimiento de los huesos de la planta del pie, para tipos de morfologías de pies, pies cabos, pies planos, pies excavados, pies pronosupinados,
pies varos, pies valgos, o sea, hay infinidad de patologías donde el soporte plantar lo que va a hacer es, como hemos comentado, equilibrar, mantener y evitar los movimientos de balanceo y basculación. Con lo cual la persona va a notar una mejoría tremendamente palpable, ya no solamente porque va a andar mejor, sino porque va a sacar mayor rendimiento a la hora de andar, ¿no? Nosotros lo ponemos hasta deportistas de élite, sí, ¿no? El soporte plantar, y con deportistas que tienen un pie normosómico, que tienen un pie totalmente normal, pero para sacar mayor rendimiento y para que tenga menos lesiones, llevan el soporte plantar. Todo esto se consigue gracias al estudio fluoroscópico, al estudio biomecánico y el fluoroscan. Son 3 medios de diagnóstico fundamentales que lo recoge todos esos datos un ordenador central y por medio de un molde de escayola se lleva un vacuum, que es una bomba de vacío, donde succiona el tipo de material que elegimos a lo que es el molde, y lo que hace es redistribuir equitativamente todo el peso sobre la planta. Esto va a hacer que evite esos movimientos de basculación. De tal forma que cada paciente vuestro, digamos, tiene su soporte plantar propio. Está hecho de acuerdo a su propio pie. Exacto, exacto. Es personalizado para cada paciente, y dependiendo del tipo de morfología, pues vamos a utilizar un material u otro para que amortigüe perfectamente todo su peso y no focalice presiones en partes que están afectadas, en partes patológicas. Muy bien. Estamos finalizando ya el programa, pero hay una cuestión que me llama la atención y que veo casi en este pie, que es lo que llaman los dedos en garra. Exacto. Además, no solamente son feos, sino que terminan siendo dolorosos, ¿no? ¿Por qué se producen? Exacto. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Pues el dedo en garra puede estar causado por varias etiologías. Puede estar causado bien porque presente un juanete, bien porque presente una sobrecarga metatarsal. Recordemos que la sobrecarga metatarsal es el hundimiento de los huesos de la planta del pie. Hay unos huesos largos llamados metatarsianos, esos huesos se hunden, se estrecha el espacio entre hueso y hueso, y lo que hace inmediatamente es contracturar los tendones. Al contracturar los tendones aparece un engarramiento del dedo. O sea, el dedo se abarquilla y presenta una pequeña subluxación. Subluxación significa que el hueso está parcialmente fuera de su articulación. Con lo cual, esto hace que al protruir más un dedo que otro, lo que hace es que el dedo que más protruye va a quedar microtraumatizado con el dorso del calzado, y al quedar microtraumatizado van a aparecer ciertas callosidades en el dorso. O sea, signos externos patognomónicos de que hay una alteración a nivel interna. Con lo cual, eso puede derivar a la vez, ya no solamente en esa callosidad, sino en ulceraciones. Según vayamos cumpliendo años, el tejido blando, o sea, la persona, según va cumpliendo años, el tejido blando, la piel, cada vez se hace más fina, menos elástica, menos flexible, con lo cual más propenso a ulceraciones. Por eso es importantísimo solucionarlo. Tenemos personas hasta 105 años con ulceraciones que afectaban al propio tejido óseo, o sea, habían provocado osteomelitis, y hubo que intervenirla, ¿no? Aún a esa edad, ¿no? O sea, la edad no es un impedimento para que la persona se pueda intervenir. Hasta 105 años y más allá. 105 años es, o sea, que es la persona con más edad que hemos intervenido. Pero era fundamental por esa infección repetitiva y sobre todo porque había una afectación del propio tejido óseo, o sea, se había provocado una osteomelitis. Entonces, bueno, pues eso se puso un punto de anestesia local, se hizo una pequeña incisión, se remodeló toda la articulación para dejarla en su posición recta. Claro, y los pies, digamos, como nuevos, dentro de que son unos pies de 105 años. Exacto, exacto, dentro de sus limitaciones. Entiendo, interesantísimo. Pues, doctor Juan Pablo Jiménez, Jiménez con G, como siempre decimos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo programa. Pues hasta el próximo día, si Dios quiere, y encantado de participar en este programa. Gracias a ustedes también. Ya saben, les recordamos, el número de teléfono de la Clínica Podológica Jiménez es el 91 367 0071, 91 367 0071. Tienen también una página web, clinicajiménez.com. Llamando al teléfono que les hemos indicado, al 91 367 0071, pues ya saben que tienen su primera consulta gratuita para determinar cuál puede ser su patología. Nosotros les esperamos en un próximo programa donde esperemos que cada vez se sientan mejor. Para eso estamos, para acompañarles y para que se sientan cada vez más a gusto. Hasta la próxima.